gracias a la Biblioteca Constancio C. Vigil de Rosario, Argentina. Con cada me gusta y contribuiremos a la Biblioteca Constancio C. Vigil de Rosario. Bueno, es un placer y mucha emoción estar en esta biblioteca de la cual yo escuché hablar siendo adolescente antes de irme de este país, y bueno, estar acá realmente y que ustedes hayan venido, les agradezco, y agradezco a parte de mi familia que han venido desde lejos también a escucharme. Agradezco a mi hijo más chico que vino desde Suiza, gracias Raúl. Él andaba viajando por Argentina solo, pero vino anoche desde Posadas para estar hoy aquí, así que es un joven de 30 años que desde adolescente cantó cantó muchas canciones de Sui Generis, así que para cerrar hoy, si ustedes están de acuerdo, lo podemos escuchar. Uy, sí, quiero. Mi amor. Bueno, yo no sé si ya han hablado mucho de mí, que no voy a hacer una larga biografía, simplemente decir que, bueno, que yo nací en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos, y mi familia cuando yo era chica se vino a vivir a Rosario porque había más posibilidades para trabajar, para mis hermanos mayores, y para mí hubo la posibilidad de estudiar. O sea, cursé la escuela secundaria y en 1975 empecé la Facultad de Medicina de Rosario, donde fui miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Rosario. También para pagar mis gastos de estudiante, trabajaba 3 veces por semana en el comedor estudiantil que había en esa época un comedor modernísimo, donde todos los estudiantes de pocos recursos y también los que querían podían almorzar y cenar en ese comedor. Cuando vino el golpe, el 24 de marzo de 1976, al otro día, cuando voy a las clases de la facultad, veo que el centro de estudiantes estaba en cenizas. Habían puesto una bomba y de ese centro de estudiantes estaba el humo, no quedó nada. Por supuesto que para mí, o sea, fue el primer espanto en ese momento, porque dije, se acabó mi trabajo en el centro de estudiantes. A los 2 días voy a mi trabajo en el comedor estudiantil y desde 50 metros veo que está rodeado del ejército argentino, veo camiones, me acerco, no sabía si continuar, qué hacer, pero me paré un poquito a mirar lo que pasaba y tiraban bandejas, cocina, muebles arriba de esos camiones. A mí me parecía que me arrancaban el alma desarmando ese comedor donde no solamente yo trabajaba, sino tantos estudiantes comían allí, y que era modernísimo para la época. Muchísimos años más tarde, en universidades europeas, yo recordaba ese comedor que era casi lo mismo. O sea, eso fue al principio. Ahí ese día yo me dije, en este país no voy a poder seguir estudiando, porque todo lo que tenía para estudiar se acabó, no estaba más. Por otro lado, yo era miembro de la Juventud Comunista, la FEDE, y nosotros rápidamente, o sea, yo misma busqué a la gente para pensar lo que estaba pasando,
y realmente hubo diferentes opiniones. Yo ya tenía un poco las mías, otros tenían las de ellos, no todo el mundo pensaba igual, pero lo que sí era cierto en ese momento era que nadie me parecía, ni yo misma, podíamos medir lo que se venía. Hasta yo lo pude saber concretamente pocos meses después. Bueno, debo decir también que en esa época, a los 16 años, yo trabajé en el programa de educación del adulto y mis compañeros eran de la Juventud Peronista, que luego pasó a ser la organización Montoneros. Pero fue una experiencia maravillosa. Cuéntame un poquitito eso que es importante, me parece, que está oculto en la historia, y es la venida de Paulo Freire, su método, claro, la alfabetización en Buenos Aires. Exacto, nosotros estudiamos, y quienes trajeron ese método a Rosario fueron los jóvenes que integraban la Juventud Peronista y que luego pasaron a ser muchos de ellos el movimiento Montoneros. Y eran, bueno, ¿para qué decir? Ellos, y bueno, dentro de esos jóvenes estaba quien fue luego mi primer amor, que se llama Ramón Salvador Godoy, que hoy vive en España. Y él tenía su grupo que eran todos pero de la Juventud Peronista y luego Montoneros, que fueron mi grupo y que están en este libro todos, porque todos lamentablemente fueron desaparecidos. Sí, no puedo decir la palabra. Desaparecidos. Perdón. Y bueno, yo... Muy chiquita empezaste a militar. A los 16 años. 16 años. Sí. Y el muchacho tenía muchos más años. ¿Ramón? Sí. 23 o 24. Aquí está mi único hermano que me queda, Diego Soto, que se acuerda de él y es mi memoria a veces. Así que si algo no recuerdo, él se acuerda. Pero disculpa, pero yo voy a decir algo. Soto, Martín. Era mi padre. Martín Soto. Entrerriano. ¿Lo recordás, Alfredo? Un histórico dentro de las luchas del anarquismo. Cuando ella me lo dijo, yo lo recordaba a través de Osvaldo Bayer, que había al lado de Martín Soto, ¿no? Pero bueno, decir hija, bueno, a mí me emocionó, así como vos te emocionás ahora. Los anarquistas han sido esos soñadores, humanistas, y bueno, terminaron mal en todos los procesos históricos, pero bueno, también dejaron cosas amorosas, escritas, humanas, que creo que en estos tiempos es bueno visitarlos. Algunos textos de ellos. Pero bueno, gracias. Te interrumpí. Cada vez que yo vuelvo al pueblo donde yo nací, La Paz, Entre Ríos, hay siempre algún viejito o viejita que se acerca y quiere sacarse una foto conmigo, no por mí, sino porque era mi padre. Y bueno, es para mí una cosa muy linda, muy emocionante que lo recuerden de esa manera, después de tantos años, porque él era ya grande cuando yo nací y, o sea, falleció cuando yo era chica. Y entonces una reconstrucción muy linda cuando la gente viene y me habla de él. ¿Quién tiene más memoria? Es mi hermano mayor que está aquí. Bueno, entonces yo estaba hablando de lo que pasó antes en el golpe y luego antes de que yo me fuera, que en ese momento no sabía que me iba definitivamente. Pocos meses después del golpe, yo también fui secuestrada. Lamentablemente tuve amnesia selectiva. No, ahora justamente en este viaje quiero ir a buscar mi legajo porque supe que el legajo está
en Rosario, para saber si hay fechas y lugar, porque poco tiempo después que me liberaron, yo pedí una beca para irme a estudiar a Rusia y me fui. Y me fui con la cabeza lista para estudiar, pero con las emociones cortadas. Creo que es algo que el ser humano lo tiene como defensa psíquica, de cortarse de ciertos elementos traumáticos, cosa que yo me corté por mucho tiempo hasta que recuperé la memoria muchos años después, con el padre de mi hijo Raúl, que está aquí, que él es suizo. ¿Lo recuerdo a tu padre, Raúl? Se llama Albert. Sí, que es médico y que siempre que viajamos él está atento a todo, sabe, es casi como cualquier argentino, todo lo que pasa en Argentina y está al tanto de cada día y es muy solidario con nuestro país, con toda América Latina. Yo no sé si voy a hablar específicamente de cada libro, lo que puedo decir es que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre cómo evolucionó nuestra sociedad, nuestra gente a partir de aquel golpe de Estado. Por otro lado, este libro yo lo escribí en poco tiempo, casi con desesperación, cuando fue elegido Mauricio Macri. Porque yo me dije, creo que a nuestra gente le falta a profundizar un poco nuestra historia, cómo funciona este país y finalmente cómo funciona el mundo, porque Argentina no está sola, por más que esté abajo de todo de este planeta, está insertada en Latinoamérica y está insertada en el mundo. Y este cuaderno es un poco el resumen de mis propios estudios que los hice en Rusia, que fue la historia universal, la filosofía marxista y la economía política. También es fruto de mis viajes porque soy miembro de una organización latinoamericana de los egresados de Rusia y cada año nos juntamos en un país diferente de Latinoamérica y veo cómo funciona el país. Pues no soy una turista que va a mirar los ríos y las montañas. Voy a caminar con la gente, a saber cómo viven y todos los problemas que tienen. Me di cuenta que es muy parecido, incluso las propias consignas que escuchamos acá, la escuché en Ecuador, la escuché en México, la escuché en la República Dominicana, en Colombia, hasta en Cuba últimamente. O sea, ahí me di cuenta y me acordé de los estudios que yo hice cuando estudiamos, por ejemplo, todas las grandes organizaciones norteamericanas, sobre todo el Pentágono, que tiene alrededor de 3.000 personas que trabajan de lunes a viernes, 8 horas por día, y donde salen las consignas no solo para Argentina, salen para toda Latinoamérica y ahora llegan a Europa. O sea, Europa se está convirtiendo en una colonia de Estados Unidos. O sea que es un momento del mundo que creo tenemos muy difícil y muy, ¿cómo decir?, con mucha preocupación, lo veo yo, porque veo la evolución. Entonces yo quería enganchar, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fue el golpe de Estado, al poco tiempo, nadie sabía por la radio, ni por la televisión, ni por los diarios, ni por nada, que había cárceles clandestinas, que estaban torturando, que estaban matando. No se sabía absolutamente nada, la gente estaba en otra y yo recuerdo que había en el diario todos los días enfrentamiento de un grupo de guerrilleros, murieron 10 guerrilleros y un policía, o un policía herido.
Ahora supe que no era así, que esos 10 guerrilleros que decían diario cada día eran jóvenes que los acribillaban a balazo, lo tiraban ahí en un lugar, le sacaban la foto para los diarios y decían que eran estos guerrilleros, que eran, o sea, la mentira era constante, todos los días, y las consignas. O sea, para mí era terriblemente doloroso haber salido de un... Eso no era una cárcel, eso era ¿cómo se llama esto que tenían los nazis? Era un campo de concentración, no era una cárcel. De haber salido de ahí a mitad muerta, maltratada, con 19 años, yo que trabajaba, que estudiaba, que hacía miles de esfuerzos para salir adelante, que soñaba con un país igualitario como todos los otros que fueron asesinados, y decía, ¿por qué nos hacen esto? O sea, y escuchar eso era un dolor terrible, y al mismo tiempo no podía ir a decirle a la gente, no es verdad lo que ustedes están escuchando. O sea, ahí para mí ya era un trabajo de, ¿cómo llamar?, de subjetividad, del pensamiento de la gente. Le estaban cambiando el pensamiento a la gente con una verdad, entre comillas, que en realidad eran mentiras. Con una mentira. Eran mentiras. Entonces, a través de todos los años, yo cada vez volvía, cada año, fui viendo la evolución de esta sociedad. Y por ejemplo, yo me fui entonces a Rusia a estudiar, volví en 1985, sí, y veo la evolución de la sociedad. Esa sociedad que yo conocí en mi adolescencia, con cultura, como dijo el poema de Juan Carlos, con gente que construía cosas, con la alegría de los jóvenes, participando, porque esos jóvenes querían participar, querían ser partícipes de una construcción diferente. Ese país, por supuesto, ya no existía. La educación que me pareció que había antes de que yo me fuera, el respeto, la cultura que estaba por todos lados. Cuando vuelvo en el 85, el primer colectivo que tomo para irme desde la estación de colectivo al barrio donde yo vivía, que era el barrio, que es el barrio... Las Delicias. Las Delicias, gracias. Dorrego al 6000, o sea, bastante lejos. Voy, sí, escucho a alguien que me dice, cállate vos no sabés quién soy yo. Y yo observaba, digo, ¿quién será él? ¿Será alguno de estos que casi me matan a mí? Pensaba yo observaba, pero me di cuenta que ese respeto, esa cultura no estaba más. Había algo, no sé cómo definirlo, algo feo, algo... Prepotente. Prepotencia había en mucha gente. Violencia contenida. Violencia contenida. Sí, bueno, era una violencia que la vomitaban más bien. Entonces yo dije, bueno, evidentemente dijeron que venían a salvar el país, pero no sé de qué lo salvaron. Vinieron a arruinar un país. Yo lo vi arruinado ese país. Eso fue en el 85, estuve aquí, luego vuelvo a Rusia, donde trabajo todavía como médico, hago mi especialidad, y luego de ahí fui a hacer otra especialidad a Suiza, donde vivía otra persona de mi familia. Y empecé a venir cada año, porque mi madre vivía aquí en el barrio Las Delicias, y mi hermano mayor también. Y entonces venía a verlo cada año, y cada año notaba que esa degradación seguía. Y
y yo digo, bueno, 5 años, 10 años más tarde hablaban que había una crisis. Pero la crisis no solamente era financiera, social, política, la crisis era moral. La gente ya no tenía esa educación con la cual yo crecí y me eduqué antes de irme. O sea, es como que fui mirando la degradación y siempre acompañado de consignas. No sé, durante todo el primer... no sabía situar aquel momento durante el gobierno de Menem ya había muchas consignas, ¿no? Sí. Pero muchas yo... consignas y pocas cosas nos quedaban. ¿Cómo? Muchas consignas y pocas cosas. Claro, pero esa consigna... El estado mínimo que se privatizó todo. Claro, pero al mismo tiempo se le largaba a la gente, no sé, ¿qué se le decía? Que el Estado no servía para nada. Yo lo que veo, por ejemplo, últimamente, esto, que repartir la creencia a todo el mundo que el Estado no sirve, que los empleados del Estado son ñoquis. O sea que todo eso hay que terminar con eso. Y cuando viene un señor, algo exótico, con una motosierra en la mano, todos lo votaron porque estaban convencidos, están quizás, que el Estado no sirve, que hay que cortar todo, y que los empleados municipales son todos ñoquis, o sea que hay que sacarlos del trabajo. Es ese tipo de consigna y ese tipo de cómo cala hondo en la cabeza de la gente todas esas frases que se van largando. Yo también, como les decía, pude viajar por Latinoamérica, exactamente lo mismo. Yo me recuerdo, estaba Cristina como presidente y la consigna principal era Cristina Chorra, creo, entre otros. Un día estoy en Ecuador, en Quito, sentada tomando algo con amigos, está la televisión tipo TN de Argentina. Rafael Correa, el corrupto, el ladrón. Claro, todos fueron. Lo mismo. Todos los en Brasil llegabas a un bar, lo mismo con Lula. Sí. O sea, y después, adentrándome de nuevo en los estudios y en el trabajo que se hace en el Pentágono de Estados Unidos, encuentro que todo eso sale desde allí. Ellos están trabajando para tener, o sea, para mantener la hegemonía que tienen, y ahora van a tener libertad total para hacer lo que quieren, tienen representantes de Estados Unidos. Oficina de la Casa Rosada, de nuevo. Sí. O sea, yo no sé si este libro, cuando yo lo hice, pensé, porque siempre que venía hacía charlas, no como en una biblioteca, a veces lo hacía en los patios, en la ciudad de Posadas, por ejemplo, eran los parques, porque ahí hace mucho calor, entonces a veces debajo de los árboles estaba mejor. Y la gente me decía, qué interesante lo que nos contás, qué bueno sería que lo tengamos por escrito, que la gente sepa todo cómo evolucionó nuestra sociedad. ¿Y por qué yo le llamé Cuaderno del Ciudadano Latinoamericano? Porque toda la sociedad, todos los países latinoamericanos evolucionaron parecido. Desde el momento en que llegaron los conquistadores y nos implantaron, trajeron el feudalismo español y lo pusieron acá, y retrocedió la sociedad que en ese momento era de los pueblos originarios, que ellos vivían sin Estado, y creo que ellos, justamente en los últimos cuadernos que se descubrieron de Carlos Marx, cuando habla
de los pueblos originarios, dice ellos vivían en el comunismo, porque tenían la tierra que era de todos, la riqueza era de todos, y por eso cuando empezaron, hasta hoy mismo creo que lo hacen en Misiones, en otros lugares de Argentina, las tierras no tienen escrituras, no tienen papeles. Entonces cuando vienen abogados y dicen, bueno, uno le dice, vos escriturame esta tierra de acá hasta acá y es mío. Tienen papeles de toda la comunidad, son tierras comunitarias. Pero claro, los pueblos originarios no pueden decirlo, acá están nuestros papeles, no pueden decirlo, eso se fue... Hay en las leyes quedaron asentadas, en algunas leyes están asentadas la propiedad comunitaria de la tierra. Bueno, eso debe ser nuevo, pero en todo caso, cuando se fue formando esta sociedad, fue diferente. Cuando se hizo lo que se llamó, por ejemplo, la campaña del desierto, y la mitad de Buenos Aires se la dieron a una familia, la otra mitad a otra familia, donde nacieron los Martínez de Oz, los Bullrich, los Brown, etcétera, etcétera. O sea, en ese momento no había escrituras. Bueno, eso es este librito pretende un poquito hacer esa evolución, porque yo creo que se vienen tiempos difíciles y me parece que, no sé cómo decir, creo que la gente, la izquierda o la gente que quiere, no sé, que quiere afrontar lo que se viene, tiene que inevitablemente formarse un poquito más políticamente para hablarle a los vecinos. Yo me doy cuenta que cuando yo le hablo a los vecinos antiguos, vecinos míos, ellos están felices porque me dicen, nos encanta lo que nos contás, tu experiencia, si solamente todos lo podríamos tener en claro, porque lo que yo digo también en este libro, lo que no tiene claro la gente con miles de consignas que han ido siempre es quiénes representan los intereses de la gente. No es alguien que grita, voy a cambiar este país, y se llama, pone a su partido, ¿cómo se llamaba? Juntos por el Cambio. O sea, si supieran que ese hombre no va a representar ni a la clase media ni a los más pobres, pensaría que no lo votarían.